Hola, buenas, ¿cómo están todos? Un gusto que estén acá de nuevo en esta charla que es la número 19 que INDEP, en conjunto con el Colegio de Contadores, realiza. Primero que nada, quisiera saber si me escuchan, me pueden responder en el chat si me escuchan. Sí, muchas gracias, dice Alejandra, me escuchan. Sí, les pido por favor tengan un poquito de paciencia que vamos a terminar de admitir a toda la gente que está en la sala de espera para dar inicio a la charla del día de hoy, ¿ya? Así que les pido un poquito de paciencia. Se escucha perfecto, me dice don Marcos Cáceres. Perfecto, muchas gracias. Florentina también dice muchas gracias. Perfecto. Espero que todos estén muy bien. Está además de decirles que están todos invitados a todas nuestras actividades, eh, a las actividades que INDEP realiza y también, obviamente, a unirse al Colegio de Contadores. ¿Ya, chiquillos? Y con esto ya estamos dejando entrar a todos que estaban en la sala de espera. Perfecto. Les comento cómo es la dinámica de hoy. Hoy día la charla gratuita se llama Término de contrato causal artículo 159, número 3 del contrato de trabajo, muerte del trabajador. ¿A quién y cómo se pagan los montos adeudados? La realiza el profesor Juan Acuña Ferrufino, que ustedes me imagino que ya conocen de sobra, porque ha realizado varias de las 19 charlas que hemos realizado acá en INDEP. Para los que no lo conocen, los dejo invitados a suscribirse a nuestros boletines. Ahora les voy a dejar en el chat un, un link para que puedan unirse al, a los boletines de INDEP y así siempre pueden estar informados de las nuestras actividades gratuitas y también las actividades académicas que nosotros realizamos. ¿Ya? Las preguntas las pueden ir realizando mediante el chat. El profesor las va a ir tomando y las va a ir respondiendo de acuerdo a cómo avance la exposición. Y al final de la charla vamos a dar la posibilidad de abrir los micrófonos en esta presentación de forma ordenada. Así que por favor en ese momento cuiden que sus micrófonos permanezcan cerrados. ¿Ya? La charla también será subida al portal de indep.cl a contar de mañana al mediodía para que puedan revisarla conjunto el material que el profesor entregue el día de hoy. Con ustedes voy a dejar en estos momentos a don Edgardo Simica, quien es el presidente del directorio de INDEP, para que dé inicio oficial a la charla. Don Edgardo, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente a los dirigentes que están presentes, a nuestro profesor, que ha sido muy buena persona este año porque llevamos la sala 19, de las cuales deben ser casi el 50% laboral. Así que muchas gracias, Juan. Yo creo que la verdad que el colegio este año no hemos pasado, ya 19 charlas, más otras actividades. Mañana tenemos el foro tributario en el colegio. Por lo tanto, hemos ido cada día incrementando lo que es la capacitación, ya sea en charlas, cursos y foros, digamos. Por lo tanto, están invitados mañana en YouTube, se pueden incorporar a ese foro. Y recordarles, digamos, que es bien importante que todos se incorporen al colegio. O sea, todos los cursos tienen un importante descuento para los contadores al día. Si uno raya para la suma, ¿no es cierto? Al final la licencia es más barata, sobre todo ahora aquellos que no han estado en el colegio, los nuevos, está a la mitad de la licencia, o sea, con 110.000 pesos pueden ingresar y están vigentes hasta mediados del próximo año, hasta mayo del próximo año. Y como vamos a seguir dando cada día más charlas y vamos a hacer más actividades, va a ser más barata la licencia. Así que bueno, los dejo. Yo no sé si está el presidente, nos anunció visita hace poco para que puede saludos, si no, pasamos al profesor. Se encuentra se acaba de conectar el presidente del colegio. Déjeme ubicarlo. No, está uniéndose todavía, no. Tenemos que partir nomás. ¿Sí? ¿No alcanza? No porque dice que se está uniendo, no está conectado todavía.
Ya, bueno, entonces adelante, Juan. Ya, vamos adelante, ¿sí? ¿No alcanzó a entrar don Osvaldo? No, ¿Está confirmado eso, sí? está pegada Ya, la conexión del. ya, no hay ningún problema. Ahí les pedimos a los que están ya conectados, les damos la bienvenida a todos, am, que agreguen ahí en el chat de dónde se conecta. Eso es genial ver cuando ustedes dicen, estoy desde Arica y muchas veces aparece una persona de Punta Arenas y uno dice, tenemos cobertura a nivel nacional a través de estas plataformas, la tecnología nos permite esto. Y ahí los chicos ya se animan. Excelente, eso estuvo muy bien, los colegas ahí. Excelente. Mucha gente de Talcahuano, Temuco, desde Osorno, ¿ya? Excelente, súper, súper bien, ¿ya? Distintos lugares, Calama, ya apareció gente del norte, Puerto Montt por acá, Laja, qué hermoso, Valdivia también. Excelente, muchísimas gracias a todos por estar acá. Yo voy a compartir el material. La mayoría de los que está presente ya ha participado en otras charlas con nosotros. Voy a compartir el material. Usted me cuenta si lo ve ahí en el chat, mientras todos se presentan, ¿cierto? Ahí en el chat. Me cuentan si lo ven y arrancamos con esto, ¿ok? Alguien puso ahí que era de Campanario. Eso es, ese es un lugar, debe ser como cerca del Elqui, ¿o no? Yo me recuerdo ahí un- una publicidad de algo de Campanario. Voy a compartir el material, ustedes me cuentan si lo ven. A ver, aquí. ¿Ustedes ven el material que yo estoy compartiendo ahora? ¿Sí? ¿No? Ahí vamos. Excelente, sí. Ahí ya. Excelente. Súper, me quedó súper claro. Gracias, chicos. Gracias, Walter. Está Walter Pérez. Muy bien. Isabel, muchas gracias. Muy bien. Arranquemos con esto. ¿De qué se trata? Por ahí en Inter nos decían, profesor, qué rara la charla que vamos a dar. Pero en realidad, Jorge me decía, profe, ¿qué charla más rara vamos a dictar? ¿Ok? Son justamente los temas que no se conversan mucho, no se tratan en la actualidad. Y cuando tratamos estos temas, a pesar de que llevan muchísimo tiempo establecido en la normativa laboral, hace muchísimo tiempo que la Dirección del Trabajo eh, tiene pronunciamiento, hay mucho desconocimiento del procedimiento desde el punto de vista legal, ¿cierto? Que se debe llevar a cabo cuando ocurre el término del contrato por muerte del trabajador, que es una causal de término de contrato, ¿ok? Y por eso que hemos querido hacer esta charla, ¿ok? Así es que arranquemos, ¿ya? Bueno, para comenzar vamos a recordar dos conceptos que son para mí que son claves que podamos revisar antes de entrar con el análisis más técnico, ¿ok? Que es el concepto del término del contrato de trabajo y por otro lado el finiquito laboral, ¿ya? Acá nos encontramos con dos conceptos que son totalmente distintos. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿El término del contrato de trabajo no es el finiquito laboral? ¿Ok? Y acá tenemos una gran diferencia entre el momento en que se provoca el término del contrato, ¿cierto? Y la suscripción de un finiquito laboral, ¿cierto? Que da cuenta de un acuerdo, ¿ok? Y vamos a recordar de qué se tratan estos conceptos. ¿Cómo termina el contrato de trabajo? Eso es una inquietud que surge, ¿cierto? Cada vez que estudiamos un finiquito. Bueno, ¿cómo termina el contrato de trabajo? El contrato de trabajo termina con la separación del trabajador de sus funciones, ¿ya? En el momento en que el trabajador deja de prestar servicio, los servicios que contrató el empleador. En ese momento se provoca el término de la relación laboral. Para eso se debe invocar una causal de término de contrato.
¿ok? Y cumplir con todas las formalidades que establece el Código del Trabajo para ese fin. En el artículo 162 del Código del Trabajo se establece todas las formalidades que debe reunir el término de una relación laboral, como notificar o comunicar al trabajador, comunicar a la inspección del trabajo, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto? El registro electrónico laboral que establece el artículo 515 del Código del Trabajo también tiene incorporado un registro para los términos de contrato. Entonces, vamos identificando un poco estos conceptos. El término, cuando hablamos del término de contrato, el insight que nos debe quedar del término del contrato es que el trabajador deja de prestar servicios, ¿ok? Existe la posibilidad que el momento que el trabajador deja de prestar servicios y el empleador le comunica, ¿cierto?, que ha sido desvinculado, existe la posibilidad de que en ese momento no se suscriba un finiquito laboral. De hecho, es más, el artículo 177 del Código del Trabajo establece un plazo máximo para que el empleador ponga a disposición el documento de finiquito y el pago al trabajador, ¿cierto? Que son los famosos 10 días hábiles, ¿ok? Entonces, conceptualmente vamos a entender que el término de la relación laboral, de acuerdo a los plazos que establece la misma normativa laboral, podría provocarse en una parte de la línea de tiempo, ¿cierto? Y más adelante, por la naturalidad, ¿cierto?, de los plazos que establece la misma ley, se provoca la suscripción del finiquito laboral. Entonces, el término del contrato de trabajo es uno, con todas sus formalidades, y el finiquito laboral es otro. ¿Ok? Ahora, para recordar, el contrato de trabajo solo puede terminar por la aplicación de una causal de término de contrato. O sea, no basta con el trabajador deje de prestar servicios, simplemente se debe invocar una causal de término de contrato, de las que están establecidas en el Código del Trabajo, ¿ya? De las cuales nosotros, ¿cierto?, Eh, estudiamos en todas las acciones de capacitación y formación que tenemos en la institución. ¿Ok? Dentro de estas causales que dan término al contrato de trabajo se encuentra la causal de muerte del trabajador, que está contenida en el artículo 159, numeral 3 del Código del Trabajo, ¿ya? El hecho de que se provoque el fallecimiento del trabajador, el legislador ha contemplado una causal de término de contrato para ese hecho. ¿Ok? Bien. Recuerde que estamos recordando dos conceptos: el término del contrato de trabajo y el finiquito laboral. ¿Ok? Son dos conceptos que debemos tener claro antes de pasar al análisis, ¿cierto?, del procedimiento que usted debe llevar a cabo para pagar estos montos adeudados al trabajador fallecido. Entonces, ¿qué es el finiquito laboral? ¿Qué es un finiquito laboral? Porque si el término del contrato de trabajo se provoca con la separación del trabajador de sus funciones, o sea, cuando deja de prestar servicio al empleador, entonces, ¿qué es el finiquito laboral? Bueno, acá yo les cito el ordinario 1315-26, que fue publicado el año pasado. Nosotros hicimos una charla de este ordinario, ¿ya? Una de las charlas en materia laboral que hicimos en la institución fue justamente, se trató de este ordinario, que es donde la Dirección del Trabajo hizo los alcances a la ley 21.361, que fue una de las últimas leyes que hizo modificaciones en el Código del Trabajo con respecto al finiquito laboral, la renuncia voluntaria electrónica y los mutuos acuerdos electrónicos, con toda ahí una interpretación a ciertos conceptos, ¿ya? Y uno de los temas importantes que trató este ordinario donde la Dirección del Trabajo hizo este alcance a esta última ley, es con respecto al concepto de finiquito. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que prescribe? Voy a comenzar a rayar porque vamos a revisar la pizarra. ¿Ustedes ven ese cuadrito que acabo de hacer ahí, donde marqué con color verde? ¿Sí? ¿Se ve el cuadrito? Excelente. Muchas gracias, chicos. Ahí que me responden en el chat. Dice, en este sentido, resulta relevante indicar que si bien el Código del Trabajo no define expresamente el finiquito, ¿ok? No así la normativa civil, tiene una definición general para este concepto. Pero
el Código del Trabajo en sí no define el concepto de finiquito, y así nos sucede con muchos conceptos que utilizamos en materia laboral que no están definidos por el legislador en la normativa laboral. ¿Ok? Sin embargo, la Dirección del Trabajo dice, esta dirección lo ha definido como aquel acto jurídico bilateral, ¿ok?, por medio del cual las partes dan constancia de la terminación del contrato de trabajo, ¿ok?, y de las condiciones en que ella se produce, así como de los haberes adeudados y solucionados entre ambas. Al celebrar este acto jurídico puede haber o no pago de prestaciones pecuniarias, quiere decir en dinero, adeudadas a las partes, de las partes, ¿sí? Entonces, para la Dirección del Trabajo, este es un acto jurídico bilateral. ¿Qué significa bilateral? Hay una etimología con el bi, ¿cierto? ¿Qué significa? Cuando hablamos de un acto bilateral. Ahí, excelente, Sergio. Ahí me responde Sergio Dermi también. Isabel, Marlene, Mauricio. Muchas gracias por participar, chicos. Alejandra también ahí. Bilateral quiere decir de dos partes. Fíjate en algo acá. Un acto bilateral de dos partes, que son los mismos dos, ¿ya?, las mismas dos partes que iniciaron la relación laboral, ¿ya? Son las mismas partes que van a suscribir este finiquito laboral, ¿ya? Entonces, estas dos partes que me respondían ustedes ahí en el chat, ¿ya?, son las mismas dos partes que iniciaron la relación laboral, ¿ya? Los que han estado en cursos con nosotros, ¿cierto?, donde hemos enseñado materias de contratación, ¿ok? Hemos estudiado el artículo 7º del Código del Trabajo, ¿ya?, que define el contrato individual como una convención, ¿cierto?, entre empleador y trabajador, entre dos partes, ¿ok? Contrato individual de trabajo como una convención entre dos partes, y habla acerca de ese acuerdo. Entonces, la relación laboral entendemos que surge, ¿ya?, y nace en base a un acuerdo, ¿ok? Un acuerdo de dos partes. Ese es el contrato individual de trabajo. Y esas mismas dos partes son las que hacen un acuerdo cuando termina el contrato de trabajo. Ese acuerdo es el finiquito laboral. Y usted dirá, pero ¿cómo van a hacer cómo va el finiquito laboral a hacer un acuerdo si al trabajador lo despidieron? Él no estaba de acuerdo con que lo despidieran, ¿sí? Y ahí muchas veces se cruzan los cables, ¿o no? ¿Sí? Por eso que estamos destrabando este tema. Entonces, cuando hablamos técnicamente de un finiquito laboral, hablamos de la suscripción de un acuerdo, ¿ya?, en las dimensiones y con las formalidades que establece la ley, que ya les voy a mostrar el artículo 177 del Código del Trabajo. ¿Ok? Pero es un acuerdo. ¿Ok? El término de la relación laboral se da con otras formalidades. Hay que comunicarle al trabajador, hay que invocar una causal de término de contrato. El trabajador debe dejar de prestar servicios, ¿cierto? Son dos conceptos distintos. ¿Ok? Muy bien. En la praxis me sucede mucho que muchas personas se refieren al término de la relación laboral como el finiquito. ¿Ok? Y no es que esté completamente mal. Lo que pasa es que al analizar técnicamente el concepto, entendemos que el término de la relación laboral es una parte, ¿cierto? Y el finiquito laboral es otra, ¿ya? Y son dos conceptos distintos. ¿Ok? Luego el artículo 177 del Código del Trabajo, en su inciso primero y segundo, prescribe lo siguiente. Ponga muchísima atención. Aquí estamos leyendo literalmente desde el Código del Trabajo. Primero nos habla un poco de la formalidad. Nos dice que el finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. Después, más adelante, ¿cierto?, la ley 21.361 incorporó una modificación en el Código del Trabajo donde incorpora el finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo, ¿cierto?, en forma electrónica. Pero lo primero que establece es que el finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito.
Luego agrega, dice, el instrumento respectivo. Entonces, hablamos que el finiquito laboral, ¿ok? Es un instrumento, ¿ok? Se materializa, ¿ok? Bien. El contrato de trabajo es un acuerdo, pero el artículo 9 del Código del Trabajo exige que ese acuerdo se materialice por escrito también, ¿ya? Este acuerdo, ¿cierto?, que se da al término de la relación laboral, que es el finiquito laboral, de acto jurídico bilateral, es un instrumento, ¿ok? Hay un documento que existe, ¿ok? Que da cuenta de este acuerdo. Dice, el instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado sindical respectivo, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. O sea, requiere, ¿cierto?, de que este acto jurídico bilateral, que es el finiquito laboral, ¿cierto?, sea ratificado por el trabajador ante un ministro de fe, entendiendo que quien suscribe el, el finiquito laboral, el documento, es el empleador y el trabajador termina ratificando, ¿ok? Luego dice, ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. Luego agrega, dice, el finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles, contado desde la separación del trabajador. Las partes podrán pactar el pago de cuotas en conformidad a lo que establece el artículo 63 bis y 169. ¿Ok? Muy bien. Ahí. Luego agrega, dice, para estos efectos podrán actuar también como ministros de fe un notario público de la localidad, el oficial de registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna, o el secretario municipal correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Aquí te está hablando de las formalidades que debe reunir, ¿cierto?, este acto jurídico bilateral que se vendría siendo el finiquito laboral. Y se amplía mucho más, ¿ok? Luego la ley 21.361 incorpora una modificación en el Código del Trabajo con respecto al finiquito laboral electrónico. El finiquito laboral electrónico existe desde el año 2011 como una herramienta, ¿ok? Solo que a contar del 12 de noviembre del año 2021 se incorporó al Código del Trabajo. Sigue siendo voluntario, pero está regulado ahora por ley, el finiquito laboral electrónico. Dice, se considerará como ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito que sea otorgado por el empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. ¿Qué es lo que estamos leyendo acá? El tercer párrafo del artículo 177 del Código del Trabajo. Dice que cumpla con la normativa legal correspondiente y sea firmado electrónicamente por el trabajador en el mismo sitio. Ahora, este finiquito deberá dar cuenta de a lo menos de la causal de terminación invocada, los pagos a que hubiera dado el lugar y en su caso las sumas que hubieran quedado pendientes y la reserva de derechos que el trabajador hubiera formulado. Cuál consideración tendrá la renuncia y el mutuo acuerdo firmados electrónicamente por el trabajador en el sitio de la Dirección del Trabajo. O sea, existe ahora, ¿cierto? Ya vamos a cumplir 2 años con la entrada en vigencia de esta ley, donde el finiquito laboral electrónico está regulado por ley. ¿Ok? Antes del 12 de noviembre del 2021 no estaba regulado. La ley ahora está regulada. ¿Ok? Entonces, entendiendo todos estos dos conceptos que estamos recordando, vamos a entrar a responder la pregunta principal de nuestra mini clase, de nuestra charla de hoy. ¿Cuál es el procedimiento en caso de término de contrato por muerte del trabajador? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ok? ¿Y en qué parte lo dice? ¿Ya? Lo que han participado, ¿cierto?, en los cursos, en los diplomados que imparto en la institución, saben que siempre vamos a agregar, ¿cierto? Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Benjamín. Siempre vamos a otorgar, ¿cierto?, esa base jurídica, ¿cierto?, esa interpretación de la Dirección del Trabajo, no vamos a dejar en el aire las cosas, ¿ya? Entonces, para responder esto, lo primero que vamos a hacer, tal como decía Benjamín,
en el chat, vamos a ver el procedimiento. Mira, aquí hay dos cosas importantes. Primero, que la causal de término de contrato, tal como lo mostré anteriormente, está contenido en el artículo 159, numeral 3 del Código del Trabajo, solo como causal de término de contrato, ¿ya? Muerte del trabajador, ¿ok? Pero el procedimiento que se debe llevar a cabo, ¿ya? Para pagar los montos adeudados que emanaban de la relación laboral que tenía este empleador con este trabajador fallecido, están establecidos en el artículo 60 del Código del Trabajo, que es lo que te agregué aquí abajito. Este procedimiento, ¿cierto? Está establecido en el artículo 60 del Código del Trabajo. ¿Me sigues hasta ahí? Ok. Entonces, lo que ustedes ven acá, estos tres párrafos, que después yo le hice un resumen y va a quedar acá en el material ese resumen. Voy a utilizar mucho la pizarra, pero en el material dejé esos resúmenes que yo voy a explicar en la pizarra. Así es que no se preocupen cuando utilice la pizarra o cuando raye aquí este artículo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a entender? Que este artículo tiene tres párrafos, que son los tres incisos que tiene este artículo, ¿ya? Inciso primero, segundo y tercero, primero, segundo y tercer párrafo respectivamente. Entonces, nosotros para hacer el análisis legal, vamos a analizar cada uno de estos párrafos y luego pasamos a ver el resumen. ¿Les parece? Ya. Vamos entonces. Vamos con el primero, ¿ya? Vamos por parte. El método carretero siempre es el más seguro. Usted sabe que yo siempre voy a defender el método carretero. Vamos con el primer inciso. Ahí lo marcamos. Eso es lo primero que vamos a analizar. En caso de fallecimiento del trabajador, dice el artículo 60 del Código del Trabajo, dice que las remuneraciones que se adeudaren serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de sus funerales, hasta concurrencia del costo de los mismos. ¿Ok? Nos tenemos que devolver para poder entender esto. Leer y comprender, algo que cuesta mucho en nuestro país. Dice que en caso de fallecimiento del trabajador, la remuneración, el primer concepto laboral que nosotros conocemos, que menciona, son las remuneraciones. Dice que las remuneraciones que se adeudaren, entonces está hablando ahora de las deudas, ¿cierto? Que existe del empleador a ese trabajador fallecido, pero está hablando acá específicamente de las remuneraciones, ¿ok? Dice, las remuneraciones que se adeudaren serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de sus funerales, hasta concurrencia del costo de los mismos. Entonces aquí está hablando de una deuda, pero que corresponde específicamente a la remuneración. Entonces acá yo les pregunto a ustedes, para que lo reflexionen. ¿La normativa laboral define otro concepto aparte de la remuneración? Así es. El concepto de remuneración se define en el artículo 41 del Código del Trabajo. ¿Ok? Como por ejemplo, Cristian dice, también define otros conceptos como las indemnizaciones, ¿cierto? Y los conceptos no remuneracionales. Entonces, fíjate lo siguiente. Antes de avanzar con este análisis, vamos a solucionar esto. Primero, ¿sí? Vamos a solucionar esto primero, entender el concepto de remuneración. Y para eso, yo les traje esta cruz. Algunos ya la conocen. Algunos ya conocen esta cruz. ¿Ya? Jorge por ahí tiene muy claro de qué se trata esto. Sí, dice la cruz de Juanito. Sí, así es. ¿Ya? La cruz de Juanito. La cruz de Juanito nos enseña particularmente que en la normativa laboral se definen dos conceptos que se hacen parte en los haberes del trabajador. Por una parte,
están los conceptos que constituyen remuneración, que el legislador los ha definido como remuneración, ¿ya? Y por otra parte define los conceptos que no constituyen remuneración, que no son considerados remuneración para el legislador. Ok. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en el artículo 41 del Código del Trabajo, que tiene dos incisos. Primero y segundo párrafo, ¿cierto? Primer párrafo, segundo párrafo. En el primer párrafo define lo que usted debe entender por remuneración. Dice que las remuneraciones son las contraprestaciones en dinero, ¿cierto? Y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador, ¿cierto? Por causa del contrato de trabajo. ¿Ok? Ese es el artículo 41 en su inciso primero, en su primer párrafo. ¿Ok? Entendemos que estos conceptos que constituyen remuneración son tributables, son imponibles, ¿cierto? Y ahí citamos el artículo 58 del Código del Trabajo, que establece la obligación para los empleadores de deducir de la base de las remuneraciones, ¿cierto? Los impuestos que las graven, las tasas de seguridad social, ¿cierto? Cotizaciones de seguridad social, los pagos de cuotas sindicales, deudas previsionales con organismos públicos, etcétera. ¿Ok? Y da todo un listado, ¿cierto?, de los descuentos obligatorios, ¿ya? Por lo tanto, el artículo 58 transforma de alguna forma a las remuneraciones como base imponible y tributable, ¿ok? A pesar que usted diga, no, pero es que las normas tributarias, ¿cierto?, definen cuál es el impuesto que se aplica, ¿cierto?, en qué porcentaje, tal como lo establece el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta. Ok, totalmente de acuerdo. Pero ¿quién establece la base, ¿cierto?, de remuneración, cómo afecta a estos descuentos? Es el artículo 58 del Código del Trabajo en su inciso primero, en su primer párrafo. ¿Ok? Entonces entendemos que los conceptos que constituyen remuneración son base tributable e imponible. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de un concepto de remuneración, nosotros sabemos que está afecto, ¿cierto?, a estos descuentos obligatorios. ¿Ok? No así con los conceptos que no constituyen remuneración. Luego, en el segundo párrafo del artículo 41 del Código del Trabajo, el legislador da un listado de los conceptos que no constituyen remuneración y luego agrega, dice que son los conceptos que, en definitiva, lo que hacen, ¿cierto?, solventar gastos a causa del trabajo. Entonces hablamos que los conceptos que no constituyen remuneración no obedecen a una contraprestación. No está la obligación de que el trabajador preste servicio y a consecuencia de eso reciba un pago. ¿Ok? Bien, no está esa obligación porque son una ayuda, ¿ya?, que entrega o un beneficio que entrega al empleador para solventar gastos a causa del trabajo. ¿Ok? O sea, tiene un sentido compensatorio. ¿Ya? Y ahí se establece la diferencia entre el concepto de remuneración y los conceptos que no constituyen remuneración. Y ahí en el listado, ¿cierto?, el legislador establece los conceptos de colación, movilización, ciertos desgastes de herramientas, asignaciones de pérdida de caja, las prestaciones familiares otorgadas conforme a la ley y las indemnizaciones, como decía el compañero ahí en el chat. ¿Ok? Como conceptos que no constituyen remuneración. ¿Ok? La base para las cotizaciones previsionales, para el impuesto, son las remuneraciones. Por lo tanto, entendemos interpretativamente que los conceptos que no constituyen remuneración no son base imponible ni tributable, ¿cierto?, al no estar contenido en el artículo 58 del Código del Trabajo, donde se establece la obligación que recae sobre el empleador, ¿cierto?, de deducir los impuestos que puedan gravar las remuneraciones y las cotizaciones de seguridad social sobre las remuneraciones. No recae sobre los conceptos que no constituyen remuneración. Entonces hacemos la diferencia en los conceptos que son imponibles y tributables de los conceptos que no son imponibles ni tributables. Hay ciertas salvedades que no vamos a entrar a discutir en este punto de la materia. Solo recordar que existen dos conceptos que se hacen parte de los haberes del trabajador que están definidos en el Código del Trabajo en el artículo 41. Uno constituye remuneración, otro no constituye remuneración. Entonces, bajo esa premisa, ¿ok?, nos devolvemos a nuestro artículo 60 del Código del Trabajo. Es el artículo que estamos analizando. Y en el primer párrafo habla de un concepto, ¿cierto?, que tiene un tratamiento especial,
que son las remuneraciones. Y aquí te vuelvo a marcar. Dice, bueno, son las remuneraciones. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me sigue? Las remuneraciones. Pregunta para ustedes. ¿Dijo la remuneración y los conceptos que no son remuneraciones? ¿Dijo el total de haberes? ¿Dijo los conceptos que no son remuneraciones también? ¿Dice eso ahí o no? Esa pregunta es para ustedes. No, no dice eso, ¿cierto? Dice que solo, acá está hablando de un tratamiento especial, diferenciado, exclusivamente para la remuneración. Solo se refiere a la remuneración. O sea, lo que vamos a aplicar como procedimiento en este monto adeudado por el empleador al trabajador fallecido, solo opera para las remuneraciones. Después vamos a ver qué sucede con las demás prestaciones, ¿ok? Pero primero habla de las remuneraciones. Entonces, entendemos que ese concepto de remuneración es el concepto de remuneración imponible que usted conoce, que acabamos de explicar en la Cruz de Juanito. ¿Ok? ¿Me sigue hasta ahí o no? ¿Se entiende? Ok, acá estamos hablando, acá el legislador está hablando solo de la remuneración. Nosotros entendemos que, aparte de la remuneración, están los conceptos que no son remuneración, que usted los conoce como conceptos no imponibles. ¿Ok? Pero acá el legislador no está hablando de esos conceptos, solo de la remuneración. ¿Y qué es lo que prescribe para eso? Pues dice, las remuneraciones que se adeudaren serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de sus funerales, hasta concurrencia al costo de los mismos. Pregunta para ustedes, ¿la persona que se hizo cargo de sus funerales aquí dice que debe ser familiar? Pregunta para ustedes. Ah, no dice, no da esa indicación. ¿Ya? Y en términos prácticos, los que hemos pasado por muchísimas veces por este procedimiento, ¿sí? Nosotros hemos tenido casos donde es un vecino de la familia, muy amigo de la familia, pero vecino, sin un parentesco o un vínculo de parentesco con la familia, pagó los funerales. ¿Ok? Hemos tenido casos de primos, ¿cierto? De personas, un amigo de la familia, ¿ok? Sí, que todos le decían tío, pero al final no era, no era hermano del, del fallecido, ¿ok? Por lo tanto, aquí podría ser, Adriana dice, la persona que se hizo cargo puede ser cualquier persona. Así es. Ya vamos a ver todos los medios de acreditación que ya viene, ¿cierto? Esa partecita. Y vamos con la parte particular primero acá. Ya, entonces, ¿a quién se le paga esto? A la persona que se hizo cargo de los funerales, que puede ser un tercero a la familia. Una persona que no pertenezca al vínculo de parentesco de la familia. ¿Ok? Entonces aquí podríamos deducir, podríamos colegir acá inmediatamente con esto, en que vamos a suponer, ¿ya? Para no ir a la pizarra en blanco y dejar esto, voy a escribir acá arribita. ¿Ok? Vamos a suponer que el costo de los funerales, ¿ya? En el cual se incurrió eran 800.000 pesos. ¿Ok? Pero por otra parte, ¿sí? Tenemos la remuneración adeudada, ¿cierto? La que devengó el trabajador hasta el momento de su fallecimiento, es de 1.000.000 de pesos en total. ¿Ok? Entonces, pregunta para ustedes. Si yo tengo 1.000.000 de pesos de remuneración disponible como deuda a este trabajador fallecido, ¿sí? Y viene una persona, ¿cierto?, que se hizo cargo de los gastos funerarios y gastó 800.000 pesos.
¿De dónde se le pagan esos 800.000 pesos? ¿De dónde se saca ese dinero? En términos muy simples. De la remuneración, ¿cierto, Cristian? Que Janet dice, y Benjamín dice, del millón, del millón de pesos lo vamos a sacar, del ejemplo, ¿sí? Muy bien, del millón de pesos. Fíjate ahí en ese caso, ¿qué va a suceder? Ya, le pagamos los 800.000 pesos, ¿cierto? A la persona que se hizo cargo de los funerales, ¿ok? Pero va a quedar un saldo, ¿no? En ese caso, ¿sí, cierto? Queda un saldo. Ya vamos a ver qué sucede con ese saldo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, veamos ahora el mismo ejemplo, pero al revés. Supongamos que el gasto de los funerales fue 1.000.000 de pesos. ¿Ok? Fue de 1.000.000 de pesos. Pero la remuneración que tiene el trabajador que se la deuda son 800.000 pesos nada más. ¿Qué pasa ahí? Y ahí Alejandra dice, ¿se le pagarán los 800.000 pesos nada más? Bueno, pero la persona gastó 1.000.000 de pesos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Y los otros 200.000 pesos? Y ahí Cristian dice, profe, pero recuerde que dice hasta concurrencia del costo de los mismos, ¿cierto? Y eso involucra el saldo. Sí. El empleador, muy apágalo. Eso no es así, Benjamín. ¿Ok? A la persona que se hizo cargo de los funerales se le va a pagar de la remuneración que se deuda. Si gastó 1.000.000 de pesos y solo queda 800.000 pesos de remuneración, va a recibir los 800.000 pesos en forma íntegra. Los 200.000 pesos que él gastó de más, ¿cierto? Porque a lo mejor era un vecino, un amigo de la familia, ¿cierto? Un tercero, tendrá que verlo con la familia directamente. ¿Ok? ¿Ok? Pero la obligación del empleador, que establece el artículo 60 del Código del Trabajo, ¿cierto? Es de la remuneración adeudada. No podemos inventar mayor remuneración. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos los dos casos. En el caso en donde no queda saldo y en el caso en que queda saldo. ¿Sí? Muy bien. ¿Me sigue hasta ahí? Después viene el resumen con las acreditaciones, ¿sí? Y todo eso. Muy bien. Entonces avancemos. Avancemos. Ya. Entendemos entonces que de quedar un saldo, ¿cierto? Algo tenemos que hacer con ese saldo. Esto lo soluciona el legislador en el mismo artículo 60, pero en el segundo párrafo, ¿ok? Que es el que te estoy mostrando acá. Era el primero y este es el segundo. ¿Me sigue? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Sí, Gema, así es, tal cual. Durante el periodo que el trabajador estuvo con vida y devengó remuneración, la remuneración no dejó de ser remuneración, por lo tanto está afecto a esos descuentos obligatorios. ¿Me sigue? Muy bien, muy bien. Entonces, veamos qué es lo que sucede con el saldo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el segundo párrafo dice el saldo, si lo hubiera, porque podría darse el caso de que no quedó saldo, ¿cierto? O que no existía remuneración devengada por el trabajador. A lo mejor tuvo con licencia médica, y se provocó el término de la relación laboral, que también puede darse el caso. Ya nos ha sucedido también. ¿Ok? Pero en este caso, si queda remuneración, un saldo de remuneración, como el primer ejemplo que dimos, ¿cierto? Y luego agrega, dice, y las demás prestaciones pendientes. ¿Ok? Entonces, por una parte está el saldo, ¿sí? Y las demás prestaciones pendientes.
El saldo sabemos que viene de la remuneración, ¿ok? Y ahí trazo una línea ahí para la remuneración. Ok, eso lo entendemos de dónde viene. Pero pregunta para ustedes, ¿las demás prestaciones pendientes? ¿Qué entra ahí? ¿Alguien ya puede inferir más o menos de qué se trata esto? ¿A qué se refiere con las demás prestaciones pendientes? Y ahí hay muchas respuestas. Por ejemplo, Mauricio dice, ¿será el feriado proporcional? Janet, ¿cierto, Adriana? Las vacaciones, dice. Por ahí Alicia dice, la movilización, la colación. ¿Y si tenía viáticos devengados? Por ejemplo, Cristian, muy bien. Muchas gracias a todos los que... Patricia dice, ¿y la asignación de pérdida de caja? ¿Dónde la deja, profesor? Los desgastes de herramientas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las demás prestaciones pendientes, y si había un convenio colectivo que lo otorgara, ¿cierto? Durante el periodo en que devengó remuneración a este trabajador, otros beneficios o prestaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, cuando hablamos de las demás prestaciones pendientes, ¿ya? Hablamos de los conceptos que no constituyen remuneración. De los conceptos que no son remuneracionales. ¿Ok? Pero también en ellos se incorpora, que también está incorporado como un concepto no remuneracional, las indemnizaciones que les podría corresponder al trabajador. Ahí lo borré. Los conceptos no remuneracionales, ¿ya? Y las indemnizaciones. ¿Qué indemnizaciones? Por ahí alguien mencionó la indemnización del feriado, que establece el artículo 73 del Código del Trabajo. Muy bien. Pero podrían existir otras indemnizaciones que hayan sido pactadas contractualmente, ¿cierto? Cuando el trabajador estaba evidentemente con vida, ¿cierto? Pactó en su contrato de trabajo el pago de una indemnización a todo evento. O sea, termina el contrato, se debe pagar una indemnización. ¿Ok? Ya. Fíjate en algo, que la causal de término de contrato del artículo 159, numeral 3, no da derecho al pago de indemnizaciones por tiempo servido, como serían por años de servicio o por meses de servicio, que hay una nueva indemnización ahí para los trabajadores contratados para una obra o faena determinada. No establece el legislador la obligación del empleador de pagar aquella indemnización. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, si existen indemnizaciones aparte de la del feriado, de las vacaciones, ¿cierto? Será porque el empleador lo está otorgando, ¿cierto? Aquella prestación, o bien se acordó, ¿cierto? Previamente en el contrato de trabajo pagar esa indemnización a todo evento. ¿Me sigue? Ok. Entonces, cuando hablamos de las demás prestaciones pendientes, hablamos de los conceptos no remuneracionales, evidentemente, porque acá arriba están solo los conceptos que son remuneración, pero las indemnizaciones del feriado se deben pagar. Ya les voy a mostrar el dictamen donde dice que hay que pagar la indemnización del feriado. Ya viene todo el argumento de la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo. Ya vamos a entrar a la sección de revisar los dictámenes, ¿ok? Ahora estamos explicando, quédense con la explicación, luego vemos, ¿cierto? Cada uno de los conceptos ahí vamos a estar agregando la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, ¿ok? Ya, continuamos. Entonces, tanto el saldo como las demás prestaciones pendientes, ¿ok? Se suman en un solo monto, ¿ok? Dentro de las demás prestaciones pendientes tenemos los conceptos no remuneracionales, que es muy amplio, ¿cierto? Que lo establece el artículo 41, inciso segundo del Código del Trabajo, que revisamos en la Cruz de Juanito hace un momento atrás, y las indemnizaciones que le pudiera corresponder al trabajador por acuerdo contractual, en forma voluntaria, ¿cierto? O bien la indemnización del feriado, en el caso, ¿cierto?, de que tenga ahí un saldo de feriado. Ahora, ¿a quién se le paga esto? Porque ya le pagamos a la persona que se hizo cargo de los funerales, pero le pagamos de las remuneraciones. El saldo de remuneración sí queda, y las demás prestaciones pendientes, ¿a quién se las pagamos? Bueno, dice, el saldo, si lo viera, y las demás prestaciones pendientes, a la fecha del fallecimiento, se pagarán
en orden de precedencia, o sea, el que va anterior, ¿cierto? Va primero, en orden de precedencia al cónyuge o conviviente civil, a los hijos o a los padres del fallecido, ¿ya? Uno a falta del otro, ¿ok? Eso después lo agrega, no es que lo agregue yo, lo agrega la Dirección del Trabajo y en un dictamen donde lo vamos a revisar ya, ¿ok? Entonces, se pagarán en orden de precedencia al cónyuge o conviviente civil, ¿cierto? También lo pone ahí en la misma línea, a los hijos o a los padres del fallecido, uno a falta del otro. O sea, aquí no reciben todos la misma parte, sino que recibe uno de las personas de esta lista. Si no hay cónyuge, pero hay conviviente civil, recibe conviviente civil. Si no hay cónyuge ni conviviente civil, reciben los hijos. Si no hay hijos, ¿cierto? Reciben los padres, uno a falta del otro. ¿Me sigue hasta ahí? Ok. Pero fíjate acá en este punto, que como ya establece este inciso segundo, este segundo párrafo del artículo 60 que estamos analizando, este es un pago directo que debe hacer el empleador, ¿cierto? A aquellas personas que tienen este vínculo de parentesco, que están acá individualizados en el artículo 60, inciso segundo del Código del Trabajo. Se paga en forma directa. No a todos, ¿sí? A las personas, ¿cierto? Que tenga que paguen este orden, ¿ok? ¿Qué se le paga? El saldo de remuneración, si es que quedó, y las demás prestaciones pendientes, que serían los conceptos no remuneracionales, incluyendo las indemnizaciones del feriado, ¿cierto? Y otras indemnizaciones que se pueden haber pactado por ahí con el trabajador fallecido. ¿Ok? Bien. Entonces, el cónyuge o el conviviente civil ya es una figura civil hace mucho tiempo, ahí hay un acuerdo de unión civil, hay un certificado que se da para eso, ya vamos a estar revisando aquella... vamos a estar revisando, ¿cierto? Ese resumen donde vamos a ver la acreditación. ¿Ok? Entonces, me sigue, una cosa es la remuneración y otra las demás prestaciones pendientes y el saldo de remuneración. Ya tenemos solucionado, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede con la remuneración y qué es lo que sucede con el saldo de remuneración si queda, ¿cierto? Y las demás prestaciones pendientes, que serían los conceptos no remuneracionales. Ok. Ok. Luego, están surgiendo muchas dudas ahí en el chat, que ya vamos a ir revisando una vez que pasemos la materia. Luego, hay un tercer párrafo, que es el inciso tercero que está acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que prescribe? Ponga muchísima atención. ¿Ya? Dice, lo dispuesto en el inciso precedente, ¿qué quiere decir precedente? El anterior, ¿ok? El que acabamos de revisar, el inciso segundo, ¿ok? Dice que ese inciso precedente, ¿ok? Lo dispuesto en el inciso precedente solo operará tratándose de sumas no superiores a 5 unidades tributarias anuales. Entonces yo les voy a pedir a los contadores que están presentes acá que nos ayuden ahí en el chat, que nos entreguen un aproximado de las 5 UTA. ¿Cuántos son 5 UTA en la actualidad? Vamos, ustedes ahí, los contadores siempre tienen ese datito ahí, pero cuando pasamos los cursos de esto, siempre tienen el datito ahí. No, no es UTM, es unidades tributarias anuales, son UTA. ¿Ok? 5 UTA. Aproximadamente, más o menos dice Gema, como unos 2 millones. ¿Estás segura, Gema? ¿Sí? Solo te lo pregunto ahí si estás segura. Me haga cerrar, Gema. ¿Sí? ¿No será un poquito más? Revísalo un poquito el dato. Ya, ahí. De ahí nos envían los datitos. Ya, gracias a los chicos ahí. Revísalo, Gema, el dato de la UTA. La Lorena dice 3.700.000 pesos aproximadamente. 3.790.000 por Marco, Mercedes. Ok, 3.800.000, dice Angélica, por ahí. Ok, pero ahí ya coincidió el 3.700.000. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Entonces hablamos de aproximadamente, ¿ya?
Ah, ya, pero ahí me envían el dato. ¿Ok? Usted debe recordar que esto tiene un tope. ¿Ya? Y el tope son 5 UTA. Que según, ¿cierto? Los colegas ahí nos dicen que son, no sé si lo copié, ahí, 3.791.900, pero igual le voy a poner el aprox porque no vaya a surgir alguien que diga, el profesor dijo que eran 13.791.000. Y lo estamos dando para que usted tenga una idea de cuál es el monto que estamos hablando con estas 5 UTA. Eso lo es. Se aprox, 3.790.000 pesos aprox. ¿Ok? De eso estamos hablando. Ahora, fíjate que no es de todo el monto adeudado con la UTA de agosto del 2023. Ah, ya. Ok, muchas gracias, Marco, por la aclaración. Entonces, fíjate lo siguiente. Acá, este tope, ¿ya?, que establece este artículo 60, inciso tercero, no es para todos los montos adeudados. Pregunta para ustedes, ¿se incorpora la remuneración en este tope, en este monto tope? ¿Qué es lo que se incorpora? Solo, muchas gracias, Janet. Pues Jacqueline, no sé quién era. Ya ves. ¿Sí? Excelente. Muy bien. ¿A qué se le aplica este tope? Las remuneraciones están aparte, porque dice que lo dispuesto en el inciso precedente, y el inciso precedente, cuando establece el tope, es este que está acá, que te estoy marcando ahí. ¿Ok? Y el inciso precedente sería el inciso segundo, que establece, ¿cierto?, el tratamiento para pagar el saldo de remuneración en caso de existir saldo y las demás prestaciones pendientes, que son los conceptos no remuneracionales, incorporando las indemnizaciones del feriado proporcional. ¿Ok? A eso, a ese monto total, se le aplica este tope. ¿Ok? Ya lo vamos a ver, pero pregunto acá inmediatamente. Sé que personas ya conocen acerca de este tema, han entregado información más que preguntar a algunos por ahí. ¿Ok? ¿Qué sucede si supero este tope? Porque aquí establece un tope. Ya, pero supongamos que lo que se le adeuda al trabajador en saldo de remuneración y demás prestaciones pendientes son 5 millones de pesos, no son 3.791.940 pesos que me calcularon con la UTA de agosto. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, la Dirección del Trabajo eh, lo soluciona en ese sentido. El tope en caso de que un trabajador fallecido, ¿cierto?, sus montos adeudados superen este tope, se requiere necesariamente, recuerde que esto lo estamos viendo desde el punto de vista laboral, aquí se requiere necesariamente para el pago, se requiere del trámite de la posesión efectiva. Ya les voy a mostrar el dictamen donde lo dice, ¿ok? Porque no es una idea que tenga el profesor, ¿ok? Para realizar el pago por parte del empleador, ¿sí?, a las personas individualizadas en eh, en la posesión efectiva, y estamos hablando ya de los herederos. ¿Ok? Entonces aquí hay dos temas importantes en el tratamiento. Primero, que el saldo de la remuneración y las demás prestaciones pendientes se pagan en forma automática. Yo le puse ese concepto de automático para que usted lo entienda. ¿A qué se refiere el pago automático? Que el empleador no va a requerir, ¿cierto?, ningún documento salvo la acreditación, ¿cierto?, del vínculo de parentesco para pagar. Y no se lo paga a todos los herederos, se lo paga, si hay cónyuge, se le paga solo al cónyuge, ¿ok? No se le da a los hijos ni a los padres del fallecido, ¿ok? Se le paga automáticamente. ¿Pero hasta qué monto?
hasta las 5 UTA, porque en caso de que supere las 5 UTA, se requiere necesariamente del trámite de posesión efectiva para pagar, y ahí el empleador para el pago, ¿cierto?, le debe otorgar, ¿cierto?, un pago a cada uno de las personas, ¿cierto?, individualizadas en la posesión efectiva. ¿Ok? Muy bien, excelente. Creo que ahí nos estamos entendiendo. Ya vamos a dar toda la justificación jurídica y jurisprudencial de la Dirección del Trabajo, donde, ¿cierto?, dice todo lo que está diciendo el profesor, lo que te está enseñando el profesor acá. ¿Me sigue hasta ahí? Ese es el famoso procedimiento que se debe llevar a cabo, ¿cierto?, en caso de aplicación de la causal de muerte del trabajador, que está contenido en el artículo 159, numeral 3. No así el procedimiento. El procedimiento que establece, que es lo que estamos revisando acá, está en el artículo 60 del Código del Trabajo. ¿Me sigue? Muy bien. Avancemos entonces. ¿Les parece o no? Ya. Entonces, vamos a ver. Eso ya lo vimos. Vamos a la pizarra entonces. ¿De qué se trata esto? El artículo 159 del Código del Trabajo, ponga muchísima atención a la pizarra, porque el resumen que les voy a armar en la pizarra ya se los dejé en el material, ¿ok? Entonces, ponga atención a esto porque no va a requerir de que usted le saque la foto ni nada de eso, porque viene en el material. ¿Me sigue? ¿Sí? Así que concentren en lo que vamos a mostrar acá, más que nada. Entonces, en el numeral 3 del artículo 159 del Código del Trabajo está la causal, ¿ya? Eso dejarlo, la causal de término de contrato está ahí, perdón. Ahí está, ¿ok? Pero el procedimiento para el pago de estos montos adeudados se encuentra en el artículo 60 del Código del Trabajo que acabamos de revisar, entre todos, ¿ok? ¿Qué es lo que establece para ese fin? 3 tratamientos, ¿ok? Entonces, el tratamiento inicial es sobre las remuneraciones. Esto se le paga a la persona que se hizo cargo de los funerales, hasta concurrencia del monto de la multa. Y ahí dimos un ejemplo. ¿Qué pasa si el monto es mayor a lo que se adeuda en remuneración? ¿Y qué pasa si el monto es menor a lo que se adeuda en remuneración? ¿Se fijan? Ok, estamos armando el resumen. Entonces, el primer tratamiento tiene que ver con la remuneración, y ahí yo les voy a dejar, entre paréntesis, que cuando hablamos de esta remuneración, hablamos del imponible. A eso se refiere. ¿Ok? Muy bien. En segundo lugar está el tratamiento para el saldo de remuneración en el caso de que quede saldo, ¿ya? Si no queda saldo, solo las demás prestaciones pendientes. ¿Te fijas? Ok. Y ese es un tratamiento especial, ¿ya? Ahí, ¿a quién se le paga? ¿Ok? Se le paga en forma directa. Que es lo que yo digo como en forma automática, que no, el empleador no requiere del trámite de posesión efectiva, saber cuáles son los herederos, sino que se le paga a una sola persona, pero en orden de precedencia, va uno primero y el otro después, ¿ok? Se paga en forma directa. Y ahí tenemos al cónyuge, ¿cierto? Tenemos también a los convivientes, al conviviente civil, ¿cierto?
tenemos a los hijos, ese es el orden, y a los padres. Ahí está. Ese es el orden. Ese pago va en forma automática, ¿ok? A uno de ellos, ¿sí? ¿Qué se le paga? El saldo de remuneración en caso de que quede, ¿cierto? Y las demás prestaciones pendientes, que en eso se incorpora, ¿cierto? La indemnización del feriado también. Y te lo voy a agregar ahí. Se agrega la indemnización del feriado. Fíjate que, y esto nosotros lo enseñamos en los cursos de finiquito, ¿cierto? Donde vemos estas materias, los diplomados también, que el artículo 73 del Código del Trabajo prescribe que en caso de término de relación laboral hay que compensar el feriado, ¿ya? Y cuando dice que hay que compensar el feriado, dice que el término del contrato se puede dar por cualquier circunstancia, ¿ok? Puede renunciar el trabajador, ¿ok? Puede el trabajador haber quemado la empresa, y haberlo desvinculado por ese motivo, ¿cierto? Por daño material, ¿cierto? Causado intencionalmente, ¿cierto? ¿Ok? Puede que lo haya desvinculado por vías de hecho, ¿cierto? Le dio un puñete al supervisor, o bien el trabajador puede haber fallecido, ¿ya? Entonces el artículo 73 del Código del Trabajo, que instruye el pago de la indemnización del feriado, ¿cierto? Nos dice que el término de contrato se puede dar por cualquier circunstancia. ¿Dónde está eso en el artículo 73? En el segundo párrafo, en el inciso segundo. ¿Ok? Por lo tanto, ahí incorporamos la indemnización del feriado, de las vacaciones, se agrega. Ya vamos a mostrar el dictamen donde dice que se agrega, para que no le quede duda a usted. ¿Ok? Y tenemos un tercer tratamiento. El tercer tratamiento tiene que ver con este tope. ¿Ya? ¿Ya? El tope corresponde a 5 UTA, que ahí amablemente los colegas, ¿cierto? Ya nos dijeron que con las UTA de agosto nos da 3.790.000 y fracción. Muy bien, muchísimas gracias por eso. ¿Ya? Entonces, tenemos un tercer tratamiento de las 5 UTA. ¿Ya? Y aquí se requiere necesariamente del trámite de posesión efectiva para pagar estos montos. ¿Ok? Entonces, fíjate aquí lo que sucede. Cuando sucede esta situación, cuando se superan las 5 UTA, el monto del saldo de remuneración y las demás prestaciones pendientes, ya no puedo pagar en forma directa. Ahí requiero del trámite de posesión efectiva como empleador para poder pagar. ¿Ok? Ahí ya no le voy a sacar el pago a una sola persona, sino que tengo que distribuir, ¿cierto? El pago, ¿cierto? A las personas que vienen individualizados dentro de la posesión efectiva. ¿Te fijas? Ok. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Ahí vamos con el resumen. Luego de eso, usted tiene, segunda parte, acá. Ahí. Luego, tenemos la acreditación. ¿Qué es lo que pasa con la acreditación? Bueno, esto se debe acreditar, ¿o no? Sí, pues. Cualquier persona puede venir acá a cobrar esto. Surgieron ahí unas dudas ahí en el, en el chat. Bueno, para el tratamiento de la remuneración imponible, se debe acreditar mediante documentos justificativos de pago. Cualquier documento puede ser factura, boleta, ¿ya? Etcétera. Que den cuenta que la persona está exigiendo el pago del empleador, ¿cierto? Incurrió en ese gasto,
¿ok? Y si no viene, usted tendrá que solicitar de que la institución que otorgó ese servicio le envíe una carta, ¿cierto? Estableciendo de que esa es la persona, ¿cierto?, que hizo los pagos, ¿ya? No se puede de otra forma, ¿ok? Debe individualizar a la persona que hizo el pago, ¿ok? Muy bien. Eh, muy bien. Para el tratamiento del saldo de remuneración y las demás prestaciones pendientes, también existe una acreditación, ¿ya? Y la acreditación es del vínculo de parentesco. Eso se hace mediante certificados, ¿ok? Eh, y ahí tenemos los certificados de nacimiento, ¿cierto? Perdón, voy a ir en el orden. Ahí tenemos de matrimonio, unión civil, nacimiento, etcétera. ¿Qué otorga, cierto? El registro civil e identificación. Es un servicio público. ¿Ok? Los que han estado en diplomados conmigo, que están presentes acá, o en los cursos de especialista en finiquito donde tratamos estos temas, eh, ahí yo les cuento ahí las historias que hemos tenido en, aplicando estos procedimientos. ¿Ok? Aquí yo voy a decir lo siguiente. Es importantísimo que usted pida los certificados. Entonces, usted no puede entregar un monto como empleador si usted no exige, ¿cierto?, esa acreditación, esa certificación. ¿Ok? Porque es tan sensible, fíjate que la primera persona que recibe es el cónyuge. ¿Ok? Entonces, podría ser que una persona esté muchísimos años con una, ¿cierto? Pero quien va a recibir el monto va a ser el cónyuge. ¿Ok? Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí, si la persona nunca solucionó, ¿cierto?, su situación eh, civil, ¿cierto? Y para todos los efectos legales aparece aún casado, ¿sí? Y a lo mejor no lleva muchísimos años sin esa persona, pero nunca hicieron nada, esa persona va a aparecer como cónyuge, ¿ya? Y usted como empleador no le puede pagar a la persona que usted cree que es el esposo o la esposa, ¿sí? ¿Bien? O el conviviente civil, ¿ok? O el hijo debe acreditar. Fíjate, siempre doy este ejemplo, porque muchos me, me dirán en este punto, sí, pero la situación sensible, y efectivamente es una situación muy sensible la que pasa en la familia, ¿cierto? Y uno, el recurso humano, tiene que atender esta situación, ¿ok? Pero usted, yo lo llevo al siguiente escenario. Supongamos que esta misma familia tenía un seguro con una compañía de seguro, ¿ok? ¿Y usted qué cree que la compañía de seguro le va a decir? Mira, como ustedes están pasando por una situación tan sensible en la familia, no traiga ningún documento. Nosotros le vamos a pagar el seguro a ustedes. Declare el siniestro así nomás, verbalmente, y nosotros le pagamos y no hacemos ninguna investigación. ¿Usted cree que le va a decir eso a la compañía de seguro? Por eso, usted como empleador, como está llevando a cabo un procedimiento legal, debe pedir la acreditación, debe exigir los certificados, aunque usted haya visto en todas las cenas, ¿cierto?, de Año Nuevo de la empresa, a ese trabajador llegar con su esposa o a esa trabajadora llegar con su esposo, ¿cierto? Usted no puede asumir nada y debe acreditar, se debe hacer. No hay objeción en eso, ¿ok? Bien, hoy en día esto se puede hacer rápidamente porque lo pueden hacer vía web para poder hacer la acreditación, pero no me puedo saltar como empleador este procedimiento, ¿ya? Ok, bien. Para el tercer tratamiento, la acreditación se hace mediante la posesión efectiva, ¿sí?
Y ahí el otorgamiento de eso va a significar, ¿cierto? Si esa posesión es intestada o testada, ¿cierto? Si lo va a otorgar el registro civil o lo va a otorgar un tribunal. Y ese es otro tema, ¿ok? ¿Sí? Bien. Pero se requiere del trámite para poder pagar, ¿ok? ¿Por qué? Porque de superarse las 5 UTA, usted no va a poder pagar nada hasta que traiga los familiares la posesión efectiva, y recién ahí yo como empleador saco el pago. ¿Ok? Muy bien. ¿Me sigue hasta ahí? Ok. Y aquí nos vamos con algunas inquietudes, con algunas dudas. Lo primero, para invocar la causal yo necesito acreditar algo, ¿no? ¿Qué debo acreditar para aplicar la causal? ¿Qué necesita? En forma general, porque podría darse de otra forma esto, pero en la generalidad, ¿sí? Me responden en el chat. El certificado de defunción necesitamos para poder aplicar la causal. Entonces, vamos entendiendo esto. Yo aplico la causal con un certificado de defunción, pero para pagar los montos adeudados, yo necesito hacer estos 3 tratamientos, ¿ok? Y para cada tratamiento hay una acreditación mediante documentación y no me puedo saltar esa acreditación, ¿ok? Lo importante para mí es que usted tenga claro que cada concepto que se adeuda, ¿cierto? Requiere, ¿cierto? Un tratamiento especial y diferenciado, ¿ok? Que es lo que nosotros analizamos en el artículo 60. Aquí nos vamos con algunas preguntas, ¿sí? La primera, ¿la indemnización del feriado procede pagar al final o no? Porque el artículo 60 no lo decía, dice demás prestaciones pendientes. Que usted le crea todo lo que le dice el profesor es otra cosa, ¿sí? Pero necesitamos ver dónde aparece eso, ¿cierto? ¿Ok? Nos vamos con otras inquietudes. Y esta es una pregunta para usted. Si yo aplico como empleador la causal de término de contrato con el certificado de función, la causal de muerte del trabajador, ¿ok? Y necesito pagar estos montos, tal como te enseñó el profesor hoy día. Pregunta para ustedes. ¿Debo hacer un finiquito laboral? Entonces ahí, mientras el chat se pone muy hot, ¿ya? Que responde Jacqueline, sí, Lilian dice sí, ¿cierto? Sí, dice. Algunos dicen sí, Mauricio por ahí dice no, la Alicia dice no, Jessica. Estaba la Jessica Moya por ahí, la vi también, sí, que me respondía ahí del comité de Ancud. Sí, es que se van, pero sí, parece que era ella, ¿ya? Y ahí nos responden, ¿cierto? Sí, no, sí, sí, no. Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Ok? Ahí sí, y muchas respuestas. Entonces, ya vamos a responder estas preguntas, ya para ir cerrando nuestra charla y poder pasar ahí una sección para poder interactuar un poquitito más. ¿Les parece o no? Ya, voy a borrar esto, ¿ya? Pero no se preocupe porque yo se los dejé ahí. Yo le había dicho que lo que iba a dibujar en la pizarra se los dejé en el material, ¿sí? Ya. Pregunta. ¿Se paga la indemnización del feriado en caso de muerte del trabajador? Porque el artículo 60 no dice que se pagan las demás prestaciones pendientes. ¿Debiésemos entender eso? Sí, porque el artículo 73, inciso segundo del Código del Trabajo, dice que se paga y se compensa el feriado por cualquier circunstancia que termine el contrato de trabajo, ¿ya? Y en eso cabe, ¿cierto? La muerte del trabajador. Ahora, ¿dónde lo dice? Porque yo sé que a usted le interesa ver ahí el dictamen. Ahí está, ¿ok?
Aquí yo les cito el ordinario número 4793-83 del 8 de noviembre del año 2010, donde aclara ciertas cosas. Dice, entre otras cosas, dice, en caso de muerte del trabajador procede el pago de indemnización por feriado compensatorio o por feriado proporcional devengados a la fecha de su fallecimiento. Es una interpretación que hace la Dirección del Trabajo. Oye, procede que se pague esa indemnización del feriado. ¿Ok? Ahora, el pago correspondiente a estas indemnizaciones deberá efectuarse por el empleador, al cónyuge, a los hijos matrimoniales y no matrimoniales, o a los padres de la misma filiación del fallecido, uno a falta de otros, en el orden indicado, como igualmente lo que restare de las remuneraciones pendientes de contado los gastos del funeral. Todo ello hasta el tope legal del artículo 60 del Código del Trabajo, que son las 5 UTAs que revisamos nosotros, que aproximadamente son 3.790.000 pesos, para poder tener una idea al mes de agosto. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿En qué caso el empleador debe exigir el trámite de la posesión efectiva? Eso se dijo ahí cuando pasamos al inciso tercero del artículo 60 del Código del Trabajo, al tercer párrafo. Vimos que había un tope, ¿cierto? Que son las 5 UTAs. Y el profe dijo, oye, se requiere el trámite de la posesión efectiva, pero muchos de ustedes podrían haber refutado eso diciendo, ¿quién dijo eso? ¿Dónde lo dice? ¿Ok? Bueno, y ahí el mismo ordinario, 4793-83 del 8 de noviembre del 2010, prescribe lo siguiente, ponga atención, dice, asimismo se deriva que el pago que efectúe el empleador, tanto al cónyuge o a los demás familiares en la forma señalada, procederá tratándose de sumas que no excedan el equivalente a 5 unidades tributarias anuales. O sea, yo hago el pago automático o al cónyuge, o al conviviente civil, o a los hijos, o a los padres, uno a falta del otro, ¿cierto? Cuando el monto del saldo de remuneración más las demás prestaciones pendientes no supera las 5 UTAs. Porque dice, de lo que se infiere que de sobrepasarse este monto se requerirá del trámite legal de posesión efectiva de bienes y no distribución y pago directo por el empleador a las personas de que se trata, que vienen individualizadas en la posesión efectiva. ¿Ok? Y ahí lo dice la Dirección del Trabajo directamente. ¿Me sigues? Ok. Y aquí viene la pregunta con la cual vamos a cerrar la charla de hoy. Esta pregunta es para usted, pero la vamos a responder acá en el material. ¿Se suscribe un finiquito en caso de fallecimiento del trabajador? Tengo que ser honesto, vi mucha gente que dijo que sí y muchos que dijeron que no. ¿Sí? Hay respuestas variadas. ¿Ok? ¿Se suscribe un finiquito en caso de fallecimiento del trabajador? Bueno, veamos. Aquí yo te voy a citar el dictamen 2944-138 del 2 de agosto del año 2001 de la Dirección del Trabajo, evidentemente, con respecto a esto. ¿Qué nos dice? Que no suscribe el finiquito. Ahora, ¿cómo lo dice? Vamos a ir viendo de qué forma se da esto. Y cómo concluye, porque una cosa es que te diga que no se paga el finiquito, pero entonces, ¿qué firmo? ¿Cierto? Ya vamos a solucionar eso y vamos a ir concluyendo. Dice, la obligación que asiste al empleador de suscribir un finiquito al término de la relación laboral no rige en el caso de que éste haya tenido por causa la muerte del respectivo dependiente, atendido que resulta imposible en tal evento que se produzca el acuerdo de voluntades necesarios para tal efecto. Nosotros hablamos al principio de dos conceptos claves, ¿cierto? Antes de comenzar con este análisis del artículo 60, que es el concepto de término de la relación laboral y del finiquito laboral, que son dos conceptos distintos, con formalidades distintas. El finiquito laboral, para que surja el efecto del finiquito laboral, se requiere, como es un acuerdo, es un acto jurídico bilateral de dos partes, que son las mismas dos partes que iniciaron la relación laboral en base a un acuerdo, son las mismas dos partes que al término de la relación laboral suscriben este acuerdo, ¿cierto? De voluntad de las partes, y en el caso de fallecimiento del trabajador, nos dice la Dirección del Trabajo, como es un acto bilateral, falta la otra parte, no está. En el caso del trabajador, ¿sí? Es
no lo podemos reemplazar. En el caso del empleador, sí, porque si fallece, ¿cierto? El empleador, ¿cierto? Tiene continuadores, que establece el artículo 4º del Código del Trabajo, ¿ok? Ahí no está el problema es con el trabajador, ¿sí? Por lo tanto, esto lo complementa la Dirección del Trabajo en el mismo dictamen y nos dice, armonizando todo lo antes expuesto, forzoso es convenir que no corresponde que la o las personas que perciban las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones u otras prestaciones al trabajador fallecido suscriban un finiquito en los términos y con las formalidades previstas en el artículo 177 del Código del Trabajo, que ya les mostré, ¿ya? Que dice que debe constar por escrito, ser firmado ante un ministro de fe, ¿sí? A eso se refiere con el artículo 177 que les agregué al principio del material. Dice, atendido que como ya se expresara, el finiquito laboral es un acto entre vivos que se celebra entre empleador y trabajador, calidad, esta última, que no tienen las personas mencionadas respecto de aquellas que suscribió un contrato de trabajo con el dependiente fallecido. O sea, las personas que van a recibir los pagos, que puede ser un vecino, un amigo, un primo, ¿cierto? Que pueden ser el cónyuge, los hijos, ¿cierto? El conviviente civil, los padres, no tienen la calidad de dependiente del trabajador que inició la relación laboral con este empleador, motivo por el cual, ¿cierto?, justifica la Dirección del Trabajo, no se suscribe un finiquito. Y creo que ese punto nos queda bastante claro, porque acá lo está aclarando la Dirección del Trabajo y te está dando los argumentos del el por qué no se puede suscribir un finiquito laboral. El finiquito laboral, al igual que el contrato de trabajador, de trabajo, ¿cierto?, es un acuerdo, ¿ok?, que se suscribe. Es bilateral de dos partes, que son las dos partes que iniciaron la relación laboral, ¿cierto? También tienen que firmar ese acuerdo al término de la relación laboral, ¿sí? Y en este caso puntual, como el trabajador está fallecido, no está esa otra parte. Por lo tanto, no se puede firmar o suscribir un finiquito laboral. Ni las personas que van a recibir los pagos pueden suscribirlo por el trabajador fallecido. Y lo aclara la Dirección del Trabajo, ¿ya? Luego, agrega, porque está bien, podemos entender, y sé que cada vez que muestro los dictámenes, ¿cierto? A usted ya no le queda duda, porque que se lo diga yo en un resumen, ¿cierto? Es distinto que cuando lo leemos del ordinario del dictamen. Pero entonces usted tendrá la duda, bueno, ya, entendí, no tengo que suscribir un finiquito. Bueno, aquí surge, en este mismo dictamen, yo les dejo siempre la referencia a los dictámenes, lean este dictamen. Este dictamen se trata, ¿cierto?, de una empresa que pidió, dentro de las consultas que hizo, dijo, bueno, respóndanme si hay que suscribir un finiquito laboral o no, porque resulta que la AFP lo exige tal institución, lo exige esta otra institución, y eso aparece en el dictamen, ¿cierto? Entonces, por favor, Dirección del Trabajo, dígame si se suscribe o no un finiquito laboral, ¿ok? Y la Dirección del Trabajo dijo, no, no se suscribe, aunque la AFP te pida un finiquito laboral, la interpretación de la Dirección del Trabajo es que no se suscribe un finiquito laboral. Pero necesitamos un documento, ¿sí? Si vamos a pagar estos montos, no nos vamos a quedar con el voucher, ¿cierto? O con el comprobante de egreso nada más, ¿ok? Algo tenemos que suscribir. Y en eso la Dirección del Trabajo también hace una aclaración y te da un indicio de lo que se debe firmar finalmente. Dice, sin perjuicio de lo anterior, nada obsta a que el ex empleador de este último exija que las personas precedentemente aludidas suscriban un recibo u otro documento, cualquiera sea su denominación, menos finiquito laboral, que ya vimos que no se firma, ¿ok? En que conste el pago efectuado con expresa declaración de las cantidades percibidas y los conceptos a que ellas corresponden, ¿cierto? En orden de tratamiento que vimos nosotros en el artículo 60. Lo que en opinión de este servicio, que sería la Dirección del Trabajo, bastaría para acreditar dicho pago y para dar por cumplida la obligación que el precepto contenido en el artículo 60 del citado código impone al empleador, que es pagar los montos. ¿Te fijas? Por lo tanto, lo que se suscribe es un comprobante de pago. Puede ser en un formato muy parecido al finiquito laboral, pero no es un acuerdo finalmente, sino que es donde se declara, ¿cierto? Se individualiza la persona que está recibiendo el pago, ¿cierto? Y se declara que en base a la causal de muerte del trabajador está recibiendo tal concepto, ¿cierto?, por hacerse cargo de los funerales, o está recibiendo tal concepto, ¿cierto?, por saldo de remuneración y demás prestaciones pendientes por el vínculo de parentesco que tiene, en virtud del artículo 60. Eso es lo que se firma, es un documento, un comprobante, un recibo de pago, ¿ok?
pero no un finiquito laboral, según instruye la dirección del trabajo en ese punto particular. Y creo que hemos terminado nuestra presentación. Jorge. Perfecto. Muchas gracias. Como preguntan ahí dónde encuentran el material junto con la charla se va a encontrar desde mañana al mediodía en indep.cl, en el apartado de actualidad. Va a estar disponible para que vean la grabación y descarguen el material que el profesor les va a dejar. Profesor, ¿continuamos con preguntas? Sí, veamos Ya, ahí porque hay muchos perfecto. chicos que agregaron Les, ahí, les Jorge. voy a permitir que puedan reactivar su audio y continuamos con unas 5 preguntas, ¿ya? Así que ahora pueden activar su audio y por favor preocúpense los demás, los que no estén Y de levantar hablando. la manito. Claro, Sí. levanten la manito para que Solo 5 personas ya, nos solo permitieron 5 personas. 5, Ya está bien, no hay problema. levanten la manito los que quieran realizar preguntas y los que mientras se realizan las preguntas, por favor, eh, mantengan apagados los audios. ¿Ya? Así que pueden levantar la manito. La manito se levanta, profesor, usted le puede explicar cómo levantar la manito. No es levantar la manito al frente de la cámara, sino que es levantar la manito en el Está bien. Zoom. Sí, que en algunos casos porque no han encontrado Jorge. Pero sí, mira, en la parte inferior del Zoom aparece un emoticón, dice reacciones o reaction si lo tienen en inglés, pero aparece un emoticón, que esa carita, ¿cierto? En círculo con un signo más arriba. Si usted presiona ahí, aparecen unos gestos de mano, pero abajito dice levantar la mano. Entonces, si usted presiona ahí, nos va a aparecer que usted está levantando la mano. Entonces, los que quieran, ¿cierto? Decir algo, preguntar algo, lo pueden hacer en esta sección ahí, porque nos decía que unas 5 personas en esta Hay oportunidad la, máximo podría ser. señor, la señorita María Eugenia la primera, y ahí alguien pregunta si el diplomado tiene caso y ejercicio. Sí, el diplomado, nuestros cursos y diplomados son todos teóricos y prácticos. Se basan en mucha práctica, así que tienen harto ejercicio. Ya, la señorita María Eugenia es la primera persona en preguntar. Ya, Excelente. profesor. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, muy bien. Bueno, profesor, una consulta. A ver, yo tengo transporte y por ende el transporte es como, es bien riesgoso. Aparte de ser riesgoso, también los choferes tienen más de un matrimonio. Ya, en principio, en un principio tienen una que es la real, que le llaman ella la reina, y después ya vienen, pues, se separan muchos años, pero nunca hicieron el término de esa relación, sino que pueden vivir con otra persona 10 años más y con ella después la que terminó, con la segunda. ¿Qué pasa ahí en esos casos? Porque de repente me hacen esas consultas. Por supuesto que sí. ¿Qué cree usted? Si un, si La una legal, po. persona, si una persona, ¿cierto? Estuvo casado, pero lleva muchísimos años con otra persona, pero no solucionó su situación civil. El registro civil no anda detrás de usted, ¿cierto? ¿Mm? Viendo, oye, tú ya no vives con la persona que te casaste, ¿cierto? ¿Ok? ¿Por qué hago ese ejemplo, María Eugenia? Porque en términos legales, cuando usted lleva a cabo este procedimiento, que es un procedimiento legal porque está establecido en el Código del Trabajo en el artículo 60, ¿ya? Debe quien recibe esos pagos, esos montos adeudados por el empleador, es quien puede acreditar esa condición de vínculo de parentesco. Ah, ya, correcto, sí. Entonces la pregunta sería, María Eugenia, en ese caso que tú tienes puntual, en ese caso que tú conoces, que lo más probable es que sea muy real, que es He pasado lo por que me acaba mucho. de decir, esta persona tendría legalmente una esposa, pero estaría con otra persona, ¿cierto? Y no solucionó su situación civil. Entonces, yo te pregunto, ¿quién crees tú que va a recibir ese monto adeudado? La civil, po. Legalmente le corresponde a la Sí. persona que se casó. Y eso usted lo podrá encontrar injusto, que no corresponde, que al final lo cuidó hasta el último de sus días, y eso es cierto. Pero Correcto. aquí, en términos legales, ¿cierto? No está el corazón puesto, ¿ok? Por lo tanto, si una persona no solucionó su situación civil en vida, ¿cierto? Eso le va a generar un problema posteriormente a las personas que lo rodean. Y en esos casos que tú expones, María Eugenia, abundan. De hecho, Sí, ahí correcto. Mucho.
muchísimo. muy riesgoso en lo que es transporte de carretera. Sí. Gracias, profesor. Gracias a ti, María Eugenia. La señorita Adriana, profesor, continúa. Dale, Adriana, adelante. Hola, profesor. ¿Será Adriana de Talca? Sí, con ella, con ella. Mira. Oiga, profesor, depende. El depende siempre, sí. Adelante. Depende, porque imagínese la persona segunda se hizo Ajá. cargo del funeral, usted le va a entregar toda la remuneración a la persona que se le hizo el funeral. Sí. Y claro, si quedaron otros montos, ¿verdad? Esos los va a entregar respectivamente a la persona que trae el documento legal y todo lo que tenga que ver después de las tantas UTA que queden disponibles. Pero Ajá. va a depender, ¿o no? Sí, totalmente, muy buena aclaración. Oye, va a depender de qué estamos hablando. Pues si estamos hablando del tratamiento de las remuneraciones, podría la persona que se hizo cargo de los funerales, que puede ser la persona que convive con esa trabajadora o ese trabajador, reciba los montos por los costos del funeral. Evidentemente ahí María Eugenia iba más, Adriana, al tema de los saldos, de lo que le corresponde a los cónyuges y todo, pero es muy buena aclaración, es decir, oye, va a depender, si Y estamos va a hablando de la depender. remuneración, podría llegar a recibir esta persona que convive solamente, ¿ya? Si se hizo cargo de los funerales. Pero puntualmente las demás prestaciones y el saldo de remuneración son exclusivamente para personas que puedan detentar esa calidad de vínculo de parentesco. Así que, pero muy buena aclaración, Adriana. Ahí, Eso un era. gran abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Y Excelente, muy bien. no tenemos más preguntas, profe. Excelente, súper bien. Pues eso quiere decir que ha Ah, no, quedado sí, todo claro, ¿no? perdón. Llegó la señorita Alicia Corbalán. Alicia, adelante. Hola, profe. Profe, este acuerdo que es similar al finiquito, pero que no es un finiquito propiamente tal, ¿debe Ujú. igualmente ser legalizado ante notario? Sí, puede ser legalizado ante notario sin ningún problema. De hecho, las instituciones, eso no se los dije después, pero las instituciones lo van a pedir. Ahí, mira, hay algo súper importante porque nosotros lo que vimos sí tiene que ver con lo teórico y lo jurídico y todo eso, pero en la praxis ahí suceden cosas distintas. A las instituciones nosotros les hemos enviado el documento, ese comprobante de pago, ¿cierto? Firmado ante notario, ¿cierto? De la persona que recibió los pagos, ¿sí? Y le hemos adjuntado el dictamen eh, que yo les entregué a ustedes en la materia. ¿Te fijas o no? ¿Quién fue? ¿La Alicia? Sí, profe, soy yo. Sí, porque efectivamente, sobre todo está el problema con las AFP que exige un finiquito, ¿ok? Pero que lo exija esa institución no quiere decir, ¿cierto?, que usted va a ir y firmar un finiquito. En términos prácticos, eso es lo que le sucede a muchísimos empleadores. Muchos empleadores me dicen, no, pero es que yo hice, igual tuve que hacer un finiquito porque la AFP lo pidió. Ok, es que la AFP no puede pedir un finiquito, ¿ya? Por lo tanto, se envía ese comprobante de pago y nosotros hemos adjuntado el dictamen de la Dirección del Trabajo con respecto a eso y eso ha dado muy buenos resultados en la praxis, porque al final esto desde el punto de vista práctico usted lo tiene que solucionar de alguna forma, porque usted me podría decir, oye, suena muy bonito que usted no se suscriba a un finiquito, pero resulta que las personas, los familiares nos exigen como que si nosotros no quisiéramos ayudarle con el trámite, ¿te fijas o no? Entonces, bien Claro. complejo en términos prácticos llevar a cabo eso. Por eso que hemos adjuntado también el dictamen de la Dirección del Trabajo cada vez que otorgamos esos comprobantes de pago firmados ante notario. Muchas gracias, Alicia. Profe, ¿puedo otra? Sí, Porque aprovechando el vuelito, ya, ya dale. aprovechan. Profe, con respecto, porque las remuneraciones habitualmente se pagan en una liquidación de sueldo, pero en este caso también tiene que ser un documento similar, no puede ser la No, tú liquidación, ahí, ¿cierto? no, tú lo Porque que yo haces tendría ahí, que... ¿Mm? tú vas a tener la liquidación de remuneración de ese trabajador, pero lo que te van a firmar estas personas es un comprobante de lo que están recibiendo. ¿Ok? Si es del que saldo de remuneración, ¿cierto? Si es de una no, es para indemnización. la primera persona que Sí, hizo los gastos. es un comprobante de pago que se hace específicamente con el monto. Fíjate que ahí tú tienes que desagregar la liquidación de remuneración para hacer estos pagos. Eso se hace, para hacerlo en forma correcta, tú tienes que desagregar la liquidación e indicar, Claro, ¿cierto?, qué es lo que estás pagando a la persona que se hizo cargo de los funerales, que son la remuneración. claro.
y como respaldo yo debería tener todos los documentos, tanto la liquidación donde se calculó todo, pero aunque no sea con ese documento el que se haya pagado, ¿cierto? Y ahí Así es, apuntar todo lo demás. Ese así es. documento también tiene que ser legalizado cuando le pago a la persona que se hizo cargo de los funerales, también debería ser Sí, legalizado. sí son distintos, porque mira, en algunos casos, Alicia, en términos prácticos, va a ser la misma persona que va a recibir los montos, pero siempre aconsejamos que sea un certificado de pago distinto. Si estamos pagando remuneración, si estamos pagando saldo de remuneración, porque tienen tratamiento distinto y los topes aplican en forma diferenciada. Entonces, aunque sea el mismo cónyuge que haya pagado, ¿cierto? Y el mismo cónyuge que reciba las demás prestaciones y el saldo de remuneración, no haga solo un comprobante de pago, sino que haga uno por la remuneración, ¿cierto? Y otro lo hace por las demás prestaciones pendientes y el saldo de remuneración. Pero muy Profesor, bien, muy bien. María Eugenia también estaba ahí. Dale. sí, sí, correcto, Profe. todavía estoy. Profesor, le quiero hacer una consulta. ¿Y usted tiene Cuéntame. algún tipo de plantilla de eso, de ese tipo de documento, como bueno, para guiarse un ejemplo, uno que los Sí, mira, contara, los compartiera? mira, tenemos plantilla. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho compartir por eso, no porque sea mezquino, usted sabe que les comparto todas las cosas que me piden, pero puntualmente con esas de elaboración propia, generalmente no las compartimos. Pero yo voy a ver la posibilidad, va a tener que comprometerme, Jorge, a tenerles ahí Ujú. un formatito a la gente junto con el material, ¿ok? Porque sí va a ser necesario pues, en términos Sí, prácticos, ¿sí? como para Porque guiarse más que nada. muchos no van a poder elaborar con los dictámenes que les cite el documento si van a requerir un formatito. Y como buen contador siempre ahí consiguiéndose los formatitos. Gracias, No, pero profe. está bien, está bien, está bien. Perfecto. No hay problema con eso. ¿Ok? Y, Muy bien. y se acabaron las preguntas, así que Y se acabaron estamos, las preguntas y se exacto. va todo. Así que le agradezco mucho, profesor, por la presentación. Felicitar a todos los que estuvieron presentes por su continuo desarrollo profesional. Son realmente admirables ustedes, chiquillos, como siempre están pendientes de su desarrollo, así que los felicito. Don José, no encuentro, voy a silenciar a todo ahora. Don José no está el presidente, así que lo voy a dejar a usted con la palabra para que pueda hablarle a la gente. Ya, muchas gracias. Sí, el presidente no pudo conectarse por tema digamos, tenía muy inestable su, su Wi-Fi, parece. Eh, bueno, en nombre del Colegio de Contadores, felicito a don Juan Acuña, ¿cierto?, por su excelente exposición. La verdad que es muy clarito y es muy fácil seguirle su razonamiento en toda la materia que expone. Así que lo felicito, don Juan, por su brillante charla. Muchas gracias. Y el resto de los colegas que están, digamos, tan presentes, invitarlos, por supuesto, a que sigan participando de estas capacitaciones que junto a INDEP estamos haciendo un gran esfuerzo para que estas charlas no tengan un costo y efectivamente podamos, ¿cierto?, que cada uno de nosotros adquirir conocimientos que son fundamentales para desarrollar un trabajo bien hecho y así prestigiar no solamente a uno, sino que también al colegio como institución. Los invito también para mañana, tenemos un foro relacionado con el pacto tributario, donde el Colegio de Contadores, junto con INDEP, han organizado este foro para analizar, ¿no es cierto?, todas las materias que se están tramitando en este momento, que es, ¿no es cierto?, la ley por un lado, sobre el tema de elusión y evasión tributaria, la reforma de los impuestos y otras materias que se han agregado más como la inversión y otras materias. Mañana va a haber un panel completo donde participa el presidente de la Comisión Tributaria y distintos organismos como la Cámara de Comercio y otros. Así que lo dejo gratamente invitado y a su vez también los invito a los que no están colegiados que lo hagan rápidamente porque aquí este colegio lo va a cobijar, lo va, ¿no es cierto?, a capacitar constantemente y yo creo que con una parte de capacitación y beneficio pagan totalmente la membresía, ¿no es cierto?, que en estos momentos
normal son 120.000 pesos, y para aquellos colegas que no han cumplido 30 años, son 110.000 pesos, y dura alrededor de marzo-abril del próximo año. Así que lo dejo gratamente invitado, y le agradezco a todos su presencia. Gracias también, don Jorge, por su excelente organización en este tipo de capacitación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos, que Muchísimas tengan muy gracias a buenas todos. noches. Que tengan muy buenas noches.